Territorio ebook. Lectura sin fin. Mi experiencia en Territorio ebook ha sido una experiencia enriquecedora. Ha sido la primera vez que me sometía a un taller, participaba en un taller de lectura y lo he jugado bastante interesante. Sobre todo en el hecho de poder interactuar con otros compañeros a través de medios electrónicos en la nube, en la que podíamos todos aportar nuestra opinión en tiempo real y sin tener que estar físicamente juntos, cosa que también estábamos en algunas ocasiones. Y especialmente la oportunidad de haber manejado un nuevo dispositivo, el iPad, que es algo que yo nunca había tenido la oportunidad de utilizar y que es interesante, es un medio de lectura diferente a lo que se suele utilizar a la tinta escrita. De esta experiencia yo destacaría la oportunidad de manejar el iPad, que es un instrumento que te permite, aparte de la lectura, muchísimas otras aplicaciones muy interesantes. En esencia es un pequeño ordenador con el que podrías hacer pues cualquier otra labor aparte de la lectura, que te permite también, incluso en la versión que yo tuve, que era dinamizada, acceder a vínculos en el momento preciso de la lectura sin tener que recurrir a un elemento externo, está dentro del propio iPad. Eso me ha parecido muy interesante y yo lo juzgo como la mejor oportunidad que me ha ofrecido este programa de Territorio ebook. Mi experiencia con Twitter ha sido nueva gracias a Territorio ebook. Yo comencé a utilizar Twitter a partir de que en Territorio ebook íbamos a participar todos a través de esta herramienta electrónica. Así pues yo me abrí la cuenta por primera vez gracias a Territorio ebook y como herramienta de conversación me ha parecido interesante porque es una herramienta que te permite conectarte en el momento preciso también con cualquiera de los otros participantes, comentar las impresiones, descubrir qué es lo que tiene el libro paso a paso según vas avanzando en él. Como herramienta de conversación es muy útil porque además se queda registrado todo lo que se va comentando y puedes volver a ello, no es como en la vida diaria que cualquier conversación se pierde en el momento en el que se emite, pero en Twitter queda registrado y se puede volver, aparte de que se puede responder, por ejemplo, tipo carta o misiva, que a un mensaje le puedes responder 2 o 3 horas o 4 o 2 días después, con lo cual no se pierden esas conversaciones y el hilo se sigue manteniendo. Pues personalmente los encuentros con el autor me han parecido muy interesantes porque es algo que no está al alcance de prácticamente ningún lector y eso es una oportunidad que no tiene cualquiera. Sí he estado yo en las quedadas con Lorenzo Silva, pero por motivos personales yo he tenido que hacerlo desde mi casa, desde mi ordenador. Sin embargo, es muy fácil de seguir igualmente la actividad con Lorenzo. Era interesante el hecho de poder tenerle durante 1 hora seguida para hacerle cualquier pregunta. En ese momento es como si dijéramos que está a tu disposición y eso es muy interesante porque además él, sometiéndose a nuestras preguntas, también yo creo que se puso a prueba un poco el hecho de tener que responder a los propios lectores sobre las dudas que han generado su mismo libro en estos lectores. En relación con la lectura en iPad comparada con la lectura en tinta impresa, en papel, debo destacar que el iPad es un instrumento que te da muchísimas opciones a la hora de resolver dudas o de poder conectarte en cualquier momento para comprobar cualquier cosa que te surja a lo largo de la lectura. Igualmente es un instrumento que te permite cambiar mucho de actividad mientras estás leyendo, no tienes por qué dedicarte únicamente a la lectura mientras estás con ello. Sin embargo, destacaría que la tinta impresa, por ejemplo, yo en mi caso, que me considero bastante clásico, tiene un cierto encanto. Pero al margen de eso, supongo que con el paso del tiempo será el iPad, por las ventajas que ofrece, el que acabará sustituyéndolo. Quizá no completamente, pero sí será la mayoría de los lectores los que utilicen el iPad. Es interesante, por supuesto, el hecho de que sea adaptable la letra, el tamaño, el formato al propio lector, porque eso, por ejemplo, los libros de tinta impresa no se pueden modificar. Y en esto tenemos una ventaja grandísima para todos aquellos que ya van perdiendo, por ejemplo, vista y otras maneras de acceder a ese texto. Eso es muy ventajoso también en lo referente al iPad. Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez.